El acta de la sesión número 65 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 66 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, señor secretario. se ha recibido oficio enviado por su excelencia la Presidenta de la República, mediante la cual se presenta la urgencia calificada de simple al proyecto de ley que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises. Seguía una moción de los diputados Arriagada, Lorenzini, Mesa, Pacheco, Pérez, Rincón, Zafiro y Torres, que modifica la Ley General del Servicio Sanitario para ser responsable a la empresa de agua potable del mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado en los condominios de viviendas sociales. Finalmente, un correo electrónico enviado por doña Patricia Berti, periodista de Televisión Nacional de Chile, mediante el cual solicita autorización para entrar a la presente sesión, ya que está realizando un reportaje sobre la historia del puente Caucao. Esa es la cuenta del presidente. Bien. ¿Autorizamos el ingreso de doña Patricia Berti, presidente? Sí, por supuesto, Sí. por supuesto. ¿Puede ingresar la petición de TVN acá, por favor? Entonces, ¿Hacemos ingresar a los invitados también? en cuenta no hay la palabra en cuenta, señoras, señores diputados. Eso es muy bien. Varios. En varios. Señor Pérez, don Leopoldo. Sí. Señor Pérez. Entiendo que, ¿cuánto tenemos? ¿40 minutos para todo? Sí, tenemos la sesión para esto, para Puente Caucao. Tenemos hasta las 8:30. Hasta las 8. Caucao. Bueno, diputado Norambuena, ofrezco la palabra. La comisión, señor presidente, ¿cuándo va a fijar audiencia? Porque habíamos tomado acuerdos anteriores a algunas instituciones y personas y me gustaría que pudiéramos dar alguna fecha aproximada, por lo menos. Gracias. El proyecto de aguas grises, la disposición y recolección de aguas grises, lo tenemos para la próxima sesión y tenemos invitados para ese proyecto. Una vez que salimos de ahí podemos empezar. ¿Sí? Puede ser, porque además vamos a abocarnos exclusivamente al tema de aguas grises, qué sé yo, más todos los expertos, los invitados para esos efectos, y después, bueno, todo lo que los colegas de esta comisión sugieran en materia de audiencia y acá, bienvenidos sean todas. Ok, entonces la presente sesión tiene por propósito, Entonces, por objetivo, sí, pues ya se dijo que pasara. Don Sergio, quien expondrá sobre todo lo relativo a la construcción del puente Caucao, en la región de Los Ríos. Vinculación jurídica del señor Javier Osorio, quien autorizó la entrega de recursos para la citada construcción. En fin. Estos son los que le acompañan, ¿no, señor secretario? Walter Bruning, Maldonado, director nacional de Vialidad, Álvaro Villanueva, fiscal. ahí viene saludando a Sergio. Bueno. Señor presidente. Don Sergio, bienvenido a Chile. El honor es mío. Bienvenido. Entonces, asiento al Ejecutivo. Don Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas, ha concurrido como ministro subrogante a esta comisión, tiene claro cuáles son los objetivos por los cuales lo hemos invitado. Me gustaría que junto con iniciar su exposición, que presentara a sus asesores, acompañantes a esta comisión, don Sergio Galilea. Yo le ofrezco la palabra a usted. Señor presidente, a mi derecha, geográficamente hablando, el director nacional de Vialidad, don Walter Bruning. A mi izquierda, el profesor Alfredo Vial, como su apellido indica, abogado jefe de Vialidad. El profesor Pablo Aranda,
que es asesor legislativo, y don Samuel Garrido, que es mi jefe de gabinete. Señor presidente, yo quisiera iniciar mis palabras con un par de observaciones de carácter general sobre el tema que nos convoca, el puente de Caucao. En primer lugar, algunas de las observaciones que yo haré pueden parecer sencillas de hacer después que las cosas ocurrieron de una determinada manera. Porque ciertamente que en este tema, después de la guerra, todos podemos ser generales con alguna facilidad. De modo que yo no quisiera que algunas observaciones que pudieran parecer como críticas a lo que se hizo o no en periodos de la administración anterior o de la administración anterior, fuera entendido como parte de una suerte de descanso de responsabilidades. Creo que acá estamos frente a un tema extremadamente complejo, difícil, delicado, y uno de los problemas más graves por los cuales ha pasado la ingeniería chilena. Es de esa entidad el tema que tenemos. Nosotros hemos buscado asumir nuestras propias responsabilidades y partimos de la base que este es un proyecto en el cual hay fallas de la empresa, en primerísimo lugar, hay fallas de la inspección fiscal, que son fallas nuestras, hay fallas de la asesoría de inspección fiscal, graves, y por lo tanto, junto con asumir esto, hay que resolver el tema fundamental, que es el primer puente basculante en Chile. No podemos pasar la historia como que no somos capaces de hacer puentes basculantes. Ni en Valdivia, ni en Osorno, ciudad casi tan importante como Valdivia, que ahora está en primera B, aprovecho de saludar. No podemos. Hemos acudido, junto con asumir nuestra responsabilidad, hemos acudido a los mejores especialistas internacionales. Cuando digo los mejores, digo a especialistas internacionales que están a nuestro alcance. Puede que haya mejores. Y los análisis de los especialistas nos han señalado que esta es una construcción que ha tenido severos problemas. Hay errores de distinta entidad. En algún minuto había un topógrafo de la empresa constructora, que no era topógrafo, era un falso topógrafo, entonces les dijo no tenía su título, etc. La empresa tomó las medidas, se querelló contra el falso topógrafo. Eso no parece ser algo que haya afectado la naturaleza del problema, pero es un problema. Otras veces, como ocurrió en torno a diciembre de 2013, se detectó, en opinión de hoy día, tardíamente, pero había que estar en ese lugar, pero se detectó que había un problema en los tableros, en la colocación y montaje de los tableros de la estructura del puente. Yo creo que el problema, efectivamente, como ha quedado demostrado posteriormente, era mucho más grave que eso. Tampoco era cierto, estrictamente, lo que probablemente con buena voluntad la Seremi de la época en la región de Valdivia dijo, que lo pusieron al revés. No era tan, pusieron las estructuras al revés. Era otra cosa. No era. Después se ha llegado a la conclusión de lo que ocurrió, y Walter podrá explicar con la experiencia ingenieril que él tiene, que acá estos dos tableros que tienen esta estructura se construyeron y se mandaron a hacer dos tableros iguales, gemelos, este y este. Por tanto, no encajaban, porque es como comprar dos zapatos izquierdos o derechos, como usted quiera. Entonces tenemos un tablero que no correspondía a lo que estaba programado para que se hiciera. Probablemente a esta altura sea bastante fácil decir, era cuestión de sacar este tablero y mandar a hacer otro tablero adicional que pudiera hacer. Hoy día lo podemos decir, pero en ese minuto, con los antecedentes que tenían todas las autoridades del caso, quiero decir de que no era tan tremendamente sencillo de evaluar. Se detectó que había una diferencial no menor en la estructura, y segundo, se detectó una cosa más compleja, que era muy difícil que anclaran estas dos estructuras. Pero se sostuvo que eso era solucionable, arreglable. Se podía hacer un recrecido de la estructura, se le podía hacer un suple
a uno de los tableros y a otro de los tableros, eso lo va a explicar Bruning con bastante detalle, hasta que se generara la situación. Lo que pasa, distinguida, acompañándole en sus angustias de estos días, yo quiero decir que, insisto, esa fue una falla compleja. En enero de 2014, la ministra Silva estuvo acá. Si no en esta misma sala, en esta misma comisión. Incluso es probable que algunos de ustedes hayan estado, tenemos la versión. Les pido que... Hay dos antecedentes importantes, pero me interesa mucho porque el día enero 14, la exministra Loreto Silva estuvo acá, compareció y explicó. Y su observación principal se resume en la idea: se constataron errores en el montaje de la cubierta del tablero. Afirmó además: estos errores son subsanables, estos errores fueron detectados a tiempo por la inspección fiscal, fueron apoyados por la asesoría de la inspección fiscal, esto no va a significar, esto tiene que ser de costo de la empresa su reparación, y esto no va a impedir que en el mes de mayo tengamos terminado el puente. Ese es el conjunto de sus afirmaciones. Con informaciones mayores o menores, o con las informaciones que tenía, sin lugar a dudas, que dijo, no es que no haya dicho la verdad, dijo probablemente la verdad que tenía en ese minuto con la información de que disponía. Pero el tema, sin lugar a dudas, que era mucho más grave. Y tenía dos gravedades. La primera de ellas es que efectivamente no hubo un diagnóstico preciso de que había dos estructuras de tableros gemelos y que lo que había que hacer era cambiar uno de los tableros de modo que el tablero, por decirlo de alguna manera, derecho coincidiera con el tablero izquierdo. Pero lo segundo es que intervenir el tablero implicaba modificar el peso de toda esta estructura y el eje isotrópico o ortotrópico, porque resulta que la estructura son los brazos y el tablero, y lo que se gira en el conjunto de este sistema. Y al producirse una alteración de la estructura del tablero, se produce alteraciones en la geometría general dinámica. Y eso, sin lugar a dudas, estaba llamado a señalar o a hacer un problema extremadamente delicado y complejo. Esto ha quedado mucho más preciso cuando los expertos de Herdesty y Hannover nos hacen un diagnóstico hace algunos meses. Pero, ojo, yo no estoy afirmando que hubiese tenido la ministra Silva todo, que hubiese ocultado esta situación. Simplemente quiero decir de que con la información disponible eran los elementos que se podían señalar. Esta situación fue mucho más delicada cuando con posterioridad a eso, nosotros nos hicimos cargo de esta situación. Es cierto, se han producido algunas otras afirmaciones de que nos habrían señalado a nuestra administración que este tema era muy delicado. No, yo quiero decir que efectivamente toda la información que recibimos es exactamente la misma información que recibió esta honorable Cámara en la Comisión de Obras Públicas, que había un problema de estructura de tableros, de colocación, de gestión de los tableros, y que era enteramente solucionable. Teníamos pendiente otra situación, y era que la empresa había propuesto, con apoyo de la inspección fiscal y con apoyo de la asesoría de la inspección fiscal, hacer un par de modificaciones al proyecto, que a esa altura implicaban, esto por cuerdas separadas de la situación del tablero, que implicaba que era, en opinión de la empresa, el inspector fiscal y la asesoría de la inspección fiscal, extremadamente importante instalar rótulas esféricas que optimizaban el sistema de levante y que hacía más robusto el sistema, y un sistema de anclaje adicional, le hace pestillo trasero,
de seguridad a la estructura del puente. Esta situación, que implicaba un aumento de obra, por cuanto nosotros, porque se sostenía que esto implicaba modificaciones respecto al proyecto original, en nuestra opinión era enteramente razonable, porque mejoraba la seguridad del puente. Tuvimos, estos son los famosos 1.800 millones, o alrededor de 1.800 millones, que se solicita a la empresa, aprueba el inspector fiscal, el certificado de la asesoría de inspección fiscal, que dice estas rótulas van a significar una eficiencia mucho mayor, ahorro en la mantención, son mucho más seguras, el sistema de pestillos adicionales va a implicar, entre otras cosas, que no se derrumbe la estructura. Es probable, esto no he leído yo los estudios de ingeniería, pero es probable que el haber hecho estas cosas que se hicieron evitara el colapso de la estructura. Porque si ustedes se fijan ese día lo que estaba ocurriendo, estaba subiendo y ahí se produjo el defecto de la pieza, pero eso permaneció ahí. Eso no derrumbó la estructura, entre otras cosas porque la estructura tenía rótulas esféricas y este sistema de anclaje adicional de seguridad que hacía que esto no saliera. Eso mismo permitió que posteriormente, como esto quedó así, ¿se acuerdan? Y para propósito de navegación hubo que hacer una suerte de levante a mano, o mecánico, etcétera, que dicho sea paso implicó una nueva intervención sobre el tablero. Se pudo hacer porque se tomaron estas medidas. Estos 1.800 millones se han hecho famosos porque nosotros, en nuestra administración, y cuando digo nosotros me refiero a la Dirección Superior del Ministerio, cuando nosotros llegamos, sin lugar a dudas que el tema de Puente Caucao es un tema de ministro y subsecretario, no es solo un tema de vialidad, por la connotación pública que esto tenía. Ministro, subsecretario y respectivo director de vialidad, analizamos con detalle esta petición y consideramos que era razonable. Procedimos del mismo modo a sostener que entendíamos como razonable que se iba a hacer este trabajo de crecido del tablero y con esto iba a funcionar. Sin embargo, dijimos, mire, a mí me llega un informe que me dice, yo estuve en Valdivia, finales de marzo, y a mí me entregan un informe que me dicen esto mismo, más que la obra está en un 90 y tantos % y que esto se iba a inaugurar en mayo. Yo digo exactamente eso. Sin embargo, empezamos a encontrar otras sorpresas. El sistema requería ser robustecido, debería mejorarse el sistema de anclaje, etcétera, y teníamos que ser extremadamente cuidadosos en el levante, porque el 8 o 9% de lo que quedaba era el sistema de levante, puede estar la construcción. Diputado Berger va allá en ese tiempo y ve que la estructura está casi entera lista. El problema es que lo único que le falta es saber si se mueven los brazos o no, o sea, si es basculante el puente. Entonces, ese 8%, que puede parecer un tema relativamente secundario, es un tema vital. Y nosotros procedimos a reforzar la inspección fiscal con nuevos ingenieros y establecer que cuando se hicieran los ensayos de levante iban a ser numerosos ensayos de levante, porque necesitamos plena confianza para que esta estructura pueda operar. Este aumento de obra fue objetado por la Contraloría General de la República, pero fue objetado diciendo, no porque estuviera mal, sino que no debiera ser esto un aumento de obra, estrictamente, sino que las rótulas esféricas, para tener un sistema más robusto, y el sistema de anclaje de pestillo trasero, podían entenderse, a juicio de la Contraloría, como parte integrante del proyecto original, y por lo tanto tenían que ser de cargo de la empresa, y no necesariamente ameritaban una obra extraordinaria. Y que por lo tanto había 1.100 de estos 1.800 millones, una cifra parecida a ella, que no podía ser pagada y que nosotros habíamos pagado, a juicio de la Contraloría, erróneamente. Procedimos inmediatamente a hacer dos cosas. Primero, a hacer un, ¿cómo se llama? No, pago negativo. Un estado de pago negativo, que significa que nosotros inmediatamente le cobramos los 1.100 millones a la empresa. Lo primero que hicimos. Con resguardo,
Pero junto con eso, nosotros establecimos una reconsideración a la Contraloría para decirle a la Contraloría, y acá tenemos el informe, se ha estado trabajando durante meses en esto, que es la discusión de si efectivamente el sistema de rótulas esféricas era distinto al sistema de rótulas estáticas, las anteriores, estáticas o fijas que se tenían, pero eso implicaba esto un cambio o no en la naturaleza del proyecto. Pero se ha dado la impresión de que esto fue una especie de regalo gracioso de nosotros. No, detrás de esto hay fundamento. Ahora, podemos habernos equivocado. Alguien podría decir, sí, efectivamente, yo creo que Contraloría, y yo me entrevisté con la subcontralora de su oportunidad para explicarle esto con detalle y decir, bien, lo que más nos interesa a nosotros es que quede claro, y lo quiero decir acá, que nuestra actuación de buena fe era que esto mejoraba la seguridad de una estructura difícil y compleja. Después han ocurrido otras dificultades de distinta naturaleza, no vamos a negar ninguna. Pero la más importante ocurrió el día 24 de febrero de 2015. Porque nosotros hicimos, bueno, lo hizo la empresa, pero nosotros hicimos, cuando la estructura de tableros quedó básicamente revestida, recrecida, y cuando el sistema de rótulas nuevas de carácter férreo se instaló, después aprovecho de decir, en el proceso de instalación alguien un día descubre que esas piezas no parecen ser las originales, sino que son made in China y no de las originales europeas que nosotros habíamos requerido. La empresa dice, en su oportunidad fuimos engañados. Debo decir que las rótulas chinas funcionaron bastante bien, no están en ninguno de los informes como que eso sea la dificultad de por qué ocurrió el colapso. Pero, naturalmente, nosotros hicimos exigible que las piezas tenían que ser las piezas originales. De hecho, esas piezas originales están en las bodegas auxiliares de Valdivia para que pudieran ser cambiadas en el minuto que sean, si es que ese sistema de rótulas es el que nosotros vamos a usar. Se hicieron 50 pruebas de levante en el lado norte de Las Ánimas. 50 pruebas. 35 en el lado sur, Isla Teja. Se hicieron 12 pruebas de levante simultáneo. Estuvimos alrededor de 4 meses haciendo pruebas de levante. En varias oportunidades yo fui informado de que esto operaba, funcionaba, porque quiero decir que con este número de pruebas nosotros insistimos en que se hicieran más pruebas, incluso la posibilidad de hacer pruebas de carga. También cuando los pestillos se fijaron, los pestillos del tablero del puente, hicimos la prueba y varios vehículos hicieron eso y circularon, de modo tal que alguien afirmó, no sin total razón, que era posible que incluso el puente, no basculante, sino que el puente como estructura podría funcionar perfectamente en esas condiciones. Nosotros cada una de estas observaciones las fuimos tomando con lupa porque sabíamos que habían dificultades. Pero ocurrió el 24 de octubre, el 24 de febrero, que es un hecho que cambia la historia de este proyecto. Porque el día 24 de febrero, durante el proceso de prueba, cuando faltaban 4 días de proceso de prueba, unas 10 pruebas adicionales, de levante simultáneo principalmente, previo por lo tanto a la puesta en marcha, se produce la falla de levante, que ocurre en la unión entre la horquilla de rotación, denominada oreja del vástago, y el vástago del cilindro hidráulico oriente de levante del tablero sur. ¿Qué ocurrió? Esta rotura del vástago, por llamarlo de alguna manera, una de las piezas que forman parte de la estructura que favorece el levante, se rompió. Nosotros consideramos que en ese instante había todo tipo de observación. Pero manténganlo así, que circule, total. Fíjate que este fin de semana va a haber mucha circulación y por lo menos el puente funciona así. Quizás el problema de cambiar el émbolo. Quizás el problema es cambiar los 4 émbolos de las 4 estructuras, como si esto fuera una reparación de... Nosotros decidimos con el ministro Iturragha solicitar a don Sergio Contreras, especialista en estructuras de acero y vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, un estudio independiente sobre el carácter de la falla. Y don Sergio Contreras
en un plazo relativamente breve, y no tomar ninguna medida de autorización especial para que el puente circulara estático, por decirlo así, sin levante, etcétera, porque consideramos que la situación ameritaba un análisis fino. ¿Qué dice Sergio Contreras? Tenemos este informe, podemos entregar después el informe o todos los informes que haya en cada uno de los casos. Se produjo una importante alteración de la estructura cristalina del acero. Se mostró que la soldadura secundaria estaba mal ejecutada sobre un acero no adecuado para ser soldado. ¿Qué ocurrió? La pieza, el émbolo, tuvo lo que se llama una rotura frágil. Se rompe de una, no se rompe de a poquito, como es cuando cualquier tipo de estructura tiene un problema y se empieza como a trizar. No, acá, frágil, de una. Corte perfecto. ¿Qué significa eso? Pieza mal hecha, acero de mala calidad, mal montaje de la soldadura. Es decir, severos problemas de construcción y severos problemas de materiales. No era entonces solo que esto porque ocurrió, que la prueba no. Acá hay el día 24 de febrero es, en mi opinión, el antes y el después del proyecto Puente Caucao. Porque eso hace que nosotros tengamos la convicción de que estamos frente a una ejecución defectuosa, a una inadecuada metodología constructiva de las soldaduras. Inmediatamente después, un mes después, la asociación de nuestros amigos de los vapores, de nuestros barcos históricos, de CENAP, nos dice el puente no puede permanecer así porque no podemos. Y iniciamos otra operación de ingeniería compleja que fue levantarlo en términos mecánicos para que pudieran pasar hicimos esa operación. Debo decir que en la operación contamos incluso con el apoyo en ese instante de ASBI y de algunas otras empresas que nos ayudaron a hacer esa. Pero nosotros nos pareció imprescindible que el informe de Contreras era un informe que mostraba una falla constructiva principal, una falla constructiva de alto calibre, no un mero problema de un vástago, había un problema de construcción. Y procedimos a poner término al contrato con ASFI. Y presentamos ante la Contraloría General de la República un término de contrato con cargo. ¿Qué significa? Que si la Contraloría aprobaba eso, la empresa tenía que asumir el costo de terminar la obra en los términos en que ha sido definido desde el punto de vista de su proyecto original. Aprovecho de decir que también hay algunas ideas sobre que el proyecto original podría haber tenido algunos ajustes o desajustes. No me quiero referir estrictamente a ese tema, salvo que pueda ser consultado por ustedes sobre la materia, pero solo quiero decir que en general no hay. En el libro de obras y en el libro de comunicaciones que se lleva a efecto en una obra tan importante como esta, como en otras, no hay ningún elemento que nos permita decir que la empresa dijo que había riesgo de que esto ocurriera. Que el inspector fiscal señalara que las 30 y tantas y 50 y tantas pruebas mostraban algún tipo de dificultad. Estas pruebas estaban desarrollándose en un plano de gran normalidad. Y Sañartu, la empresa de asesoría de inspección fiscal, tampoco hizo observación alguna en el libro de obra. Lo que pasa es que con posterioridad a la historia se escribe de distintas maneras, pero quiero decir que desde nuestro punto de vista, el 24 de febrero es un hecho vital, principal. Esto lo entendió cabalmente la Contraloría General de la República y procedió a tomar razón del término con cargo a la empresa ASBI. Simultáneamente a eso, nosotros dijimos, es posible que tomando el informe de Sergio Contreras, la reparación que se requiere implica reemplazar, a lo menos, reemplazar los cilindros, revisar el sistema de control del mecanismo de levante y realizar una evaluación de todas las modificaciones pertinentes en la fabricación del montaje. A esa altura, ministro Undurraga, subsecretario, director de Vialidad,
entidad que decidimos pedir un diagnóstico estructural y análisis de alternativa de solución a la empresa Hardesty Hanover, norteamericana, la empresa más prestigiada en términos de años de puente de esta naturaleza en Estados Unidos. Nos pareció que era importante tener una opinión distinta y no la opinión de aquellos que habían participado en el proyecto, sabiendo que probablemente, como cuando uno consulta a un médico especialista, el médico especialista iba a tender a decir que estaba o todo malo o buena parte del tema malo. Las conclusiones de Hardesty y Hanover son duras. Hay problemas constructivos, hay problemas de materiales, hay problemas con la trazabilidad de los materiales. No sabemos a ciencia cierta dónde se fabricó el acero, y de modo que uno pudiera sacar conclusiones de esa naturaleza. Lo que es más grave, los especialistas nos señalan que las modificaciones efectuadas sobre el tablero, incluidas las modificaciones que hubo que hacer para el levante mecánico, para que pudiesen hacer los barcos, transforma el tablero existente o la estructura del tablero existente en una estructura prácticamente inservible para el desarrollo del proyecto. Y que por lo tanto es necesario construir un nuevo tablero, construir un nuevo sistema de levante, siempre el sistema de levante mecánico que hemos señalado, básicamente una cantidad de otras observaciones, etcétera. Lo que el ministro Undurraga señaló como hay que hacer una intervención de reparación severa. Como el ministro dijo que esto era severo y afectaba el total de la estructura, esto fue traducido rápidamente por los medios de comunicación como que había que demoler. Pero yo quiero decirle a ustedes que gran parte de la estructura actual, tableros y estructura de levante, deben ser severamente modificadas. Y particularmente el tablero tiene que ser reemplazado por un tablero totalmente nuevo. Porque al modificarse con las intervenciones de soldadura sobre los tableros y sobre las estructuras distintas y sobre este crecido, etcétera, se cambió la geometría de esta estructura, que es parte interviniente del movimiento y por tanto lleva a torques y movimientos de diversa naturaleza de altísima complejidad. En las últimas semanas, nuestros expertos de esta empresa nos plantearon dos alternativas. El tablero ortotrópico con sistema hidráulico de levante, que quiere decir hay que hacer de nuevo el proyecto original, o bien, ¿por qué no? Cuando digo el tablero y gran parte de las estructuras de levante, las piezas, rótulas, etcétera, o bien hay que hacer un tablero open grid, que significa un sistema electromecánico de levante. Los norteamericanos usan sistemas electromecánicos y no óleo hidráulico. Nos pareció que, entre otras cosas, hasta por las razones jurídicas de la controversia que tenemos con ASFI, nos parece importante insistir en tablero ortotrópico con sistema hidráulico de levante, porque significa que la reposición de esto es la reposición del proyecto original y por tanto a cargo de ASFI. ¿Qué viene a continuación? La posibilidad de, lo tienes ahí en Open Grid, nosotros estimamos en términos generales que es mejor ponerse colorado una vez que naranja muchas veces. Y acá, si verdaderamente queremos hacer el primer puente basculante del país, va a significar más costos, va a significar más tiempo, etc. Pero nuestro objetivo es hacer el puente. Calculamos nosotros de que de acá a julio, agosto 2016, vamos a tener los antecedentes para solicitar el diseño de ingeniería de la reparación. Vamos a licitar en agosto del 2016 por un periodo que estimamos de alrededor de 8 meses. A continuación, pensamos que el periodo de construcción es aproximadamente de 12 meses.
aún pensando en una licitación simplificada, vale decir, una licitación que con un muy buen proyecto de reparación, como esperamos tener en estos 8 meses, el proyecto lo contrataríamos muy probablemente con los estos señores, H&H, y pensamos que la licitación de obras distintas no la hacen los H&H, la hacen empresas, pero el proyecto es tan importante tener un buen proyecto como después materializar la construcción, y pensamos que debiéramos tener una lista corta de empresas nacionales o internacionales que pudieran participar en un periodo que por el momento estimamos alrededor de 12 meses para tener eventualmente en octubre del 2018 el puente en condiciones de iniciar su marcha blanca. El camino es complicado, esto puede tener diversas interpretaciones y episodios a lo largo del tiempo, pero esta es la verdad de los hechos, vista no porque alguien haya mentido, sino la verdad de los hechos, los rigurosos hechos de ingenieros independientes, como el vicepresidente del Colegio de Ingenieros y mejor experto de acero, de construcción de acero de Chile, Sergio Contreras, o la empresa H&H, que es una empresa de vasta experiencia en este tema, que no tuvo ninguna relación con el proyecto y que hizo lo que nosotros llamamos una investigación forense del puente, una investigación de todos los detalles del puente y que nos ha llegado a estas conclusiones. Ha habido históricamente problemas en cómo se construyó, en los materiales, en las piezas, y desde ese punto de vista solo nos queda, comillas, agradecer que el ensayo 34 del lado Isla Teja haya provocado este remesón, esta ruptura de vástago, porque esa situación, de acuerdo a los antecedentes de H&H, habría sido probablemente inevitable. Algún nivel de uso de los levantes. Esto podría haber ocurrido la falla, como ocurrió en el levante número 34 del lado norte, o podría haber ocurrido en el 46 o en el 72, pero en definitiva había problemas de materiales, de piezas y de metodología de construcción que explicaban la falla. Tenemos muchas conclusiones, algunas de las cuales son profundamente autocríticas, porque esto no debiera volver a ocurrir, y eso nos lleva a rever incluso nuestra estructura institucional. Los especialistas de puentes más importantes del Ministerio debieran haber estado siempre como inspectores fiscales de este proyecto. Debiera haberse creado una estructura como la que tenemos hoy día por el puente sobre Canal de Chacao, donde tenemos una estructura permanente de inspección fiscal nacional y regional que está dando cuenta mensualmente, incluso en la fase de ingeniería de proyectos que nosotros tenemos hoy día. O sea, para proyectos especiales tiene que haber una metodología de inspección fiscal especial. Segunda consideración, las asesorías de la inspección fiscal. Yo tengo un muy alto concepto de Sañarto. Debo decirle que Sañarto es una de las empresas de asesoría de inspección fiscal más importantes que hay en el país y la que más contratos tiene con el Ministerio, con el Metro y con otras obras de infraestructura. Tener trayectoria, haber hecho las cosas bien, no autoriza a que uno haga las cosas mal. Todo eso puede ocurrir. Pero sin lugar a dudas, que nosotros en un proyecto de alrededor de 13.000 millones, destinemos 900 millones a asesoría de inspección fiscal y destinemos a nuestro inspector fiscal y las personas que directamente del Ministerio están allí una cifra que no alcanza a los 100 millones, en términos comparativos, significa que tenemos una estructura de 1 es a 9. Entonces, cuando la verdad es que debiéramos jibarizar la asesoría de la inspección fiscal y tener más capacidad de competencia de nuestros propios expertos. ¿Por qué este proyecto no tuvo 3 inspectores fiscales? Un inspector fiscal de puente, un inspector fiscal de estructura, ¿me entiendes? Y habría sido más barato. ¿Y por qué en vez de tener una inspección fiscal que nos cuesta 900 millones no hacemos una inspección fiscal por la mitad? Aproveché parte de la sesión en que ustedes estaban para conversar con Sergio Granados, director del presupuesto, para decirle, te vamos a hacer una proposición que no significa más plata, pero significa gastar la plata más inteligentemente. Y en nuestra opinión, nosotros requerimos tener más capacidad de ingeniería interna. No puede ser que nosotros, frente a un problema de este tipo, no vamos a tener un buen análisis interno, sino que tengamos que contratar empresas
que nos cuestan caro, etcétera, etcétera. Es también una lección que hay que sacar. Por cierto, también somos conscientes que esto genera una situación de temor generalizado. Entonces alguien dijo que el puente Río Bueno, que queda cerca, pero acá tenemos al director de Vialidad para decir que no hay temores sobre eso. Alguien nos ha dicho que sobre el río Cautín se está haciendo hoy día una intervención por un puente importante que está haciendo el Servio. Entonces, como ocurrió lo de Mapocho, la gente dice, pero si el Cautín viene mucho más grande. Y la verdad es que el Cautín viene mucho más grande siempre. Entonces, en nuestra opinión, hemos recomendado al Ministerio de Vivienda que suspendamos durante el periodo de lluvias sostenidas la construcción. De eso, implica algunas dificultades, costos, etcétera, pero vamos aprendiendo también de esas circunstancias. Hemos sido consultados sobre si ASVI, la empresa española, tenía además otras obras. Efectivamente, tenía ASVI otras obras. En particular, a través de ASVI misma o como consorcio, una obra en Taracompu, comuna de Castro, que fue contratada el 25 de agosto del 2012. La reposición del pavimento del acceso norte a Valdivia, la 202, que tiene un 72% de avance físico y que fue iniciada el 24 de enero de 2014. La misma empresa. La misma empresa, sí. Consorcio, ASVI, en este caso ASVI Pichoy Limitada. Puede usar una forma, ¿cómo se dice? Un consorcio. Y sin lugar a duda, el 12 de febrero de 2015, la empresa se adjudicó con plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional el mejoramiento del camino Cabo Blanco a Las Marías, que tiene actualmente un 70% de avance físico. ASVI, de manera muy minoritaria, participa en el consorcio social concesional del aeropuerto terrestre de Los Andes en un 1% y en el aeropuerto de Chacayuta en su sociedad concesional también en un 1%. Yo debo decir que respecto a estas obras no tenemos que decir nada que sea particularmente delicado o grave. No tenemos ninguna razón para terminar los contratos con ASVI en estas materias. Son cuerdas separadas y naturalmente hemos reforzado, como es natural, hemos redoblado la inspección fiscal en estos casos. Hemos tomado los resguardos financieros para que el cargo con costos o el término de contrato con cargo vaya a significar que nosotros tengamos la devolución de los recursos, etcétera. También ocurrió en algún minuto, y ha sido reparado, señalado por ustedes o algunos de ustedes, que quien era el director general de Obras Públicas, Javier Osorio, en su oportunidad, habría firmado un documento que tenía que ver con algún elemento de los 1.800 millones o del aumento de obra. Yo quiero decirle que la decisión de hacer el aumento de obra es del ministro de la Pública, de este subsecretario y del director general de Vialidad. Y se plasma en un documento que se llama Orden de Ejecución Inmediata. La orden de ejecución inmediata es el documento clave que permite que la empresa empiece a gastar y que nosotros empecemos a entregarle recursos a la empresa para ese efecto. Esto culmina después con una resolución administrativa refrendatoria que termina el proceso de esta. Ese texto, que lleva, entre otras cosas, mi firma como ministro subrogante, tiene la firma del señor Osorio como director general de Obras Públicas. Nosotros, cuando llegamos a nuestra administración, no solo el señor Osorio, otras personas, habían trabajado, como es más o menos normal, en distintas empresas. Y acordamos el procedimiento que nos parece el procedimiento natural, que se abstuviera de tomar decisiones sustantivas la persona que hubiese trabajado en una empresa cuando se tratara alguna cosa que tuviera que ver con esa empresa. Y yo quiero que ustedes sepan que el puente Caucao ha sido siempre un tema en el cual el director nacional de Vialidad ha estado trabajando con este subsecretario y el ministro, de modo de que nosotros hemos tomado colegiadamente todas las decisiones y asumimos plenamente la responsabilidad de haberlo hecho. En lo que se refiere a este acto refrendatorio administrativo, la verdad es que es probable que yo hasta yo mismo, cuando Contraloría fue a consultarme en calidad de testigo, porque abrió una investigación respecto a la firma de Javier Osorio respecto a por qué firmó ese papel, les dije, y también
mi declaración no tengo ninguna dificultad en entregarla a esta corporación, que a mí me parecía que el deber de abstención es un deber individual. Yo no puedo forzar a alguien, no tengo autoridad para ello, en ningún sentido. No puedo forzar a que aprueben una sanción, a que firmen o no firmen, etc. Probablemente él lo firmó desaprensivamente en el sentido de que era un acto administrativo de carácter menor, que no significaba eso que se otorgaban fondos, sino que se estaba avalando el conjunto del proceso anterior. Pero sin embargo, Javier Osorio tiene que responder por sus acciones, porque acá en la vida cualquier cosa, hasta lo que pudiera parecer un detalle, tiene que ser analizado por las instancias correspondientes. Quiero decirles que estas materias se encuentran para muchas observaciones de Contraloría, que todas las materias que tienen que ver con ASDI, nuestra representación del interés fiscal está a través del Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado ha arbitrado un conjunto de acciones pertinentes para cautelar el interés fiscal. Debo recordarles también que nosotros sí adoptamos a través de la institucionalidad propia nuestra, no por voluntad del ministro, el subsecretario o el director de Vialidad, acciones destinadas a analizar la sanción a Sañartu como empresa de asesoría a la inspección fiscal. Pensamos que en general, tal como hay una responsabilidad importante de la empresa constructora, hay también una responsabilidad importante de la asesoría de la inspección fiscal. En lo que se refiere a cuestiones de carácter general, al no haber detectado a lo largo del proceso constructivo ninguna observación significativa en esta materia. Se ha señalado que existen correos entre A y B, entre C y D, etcétera, pero acá existe un mecanismo que es el mecanismo oficial, libro de obras o libro de comunicaciones. Y por tanto, tenemos que remitirnos al libro de obras y libro de comunicaciones. Ambos instrumentos no señalan en ninguna observación significativa que haya peligro de ruptura de vástago o problemas muy graves en la estructura del tablero o de mases. No tenemos observaciones de esa naturaleza. Y podríamos decir que hasta el 24 de febrero de 2015, la empresa, el inspector fiscal y la asesoría de inspección fiscal actuaron básicamente de consumo. Y de consumo tienen las respectivas responsabilidades al respecto. Nosotros tomamos adicionalmente otras decisiones, incluso muy difíciles decisiones para nosotros, como por ejemplo hacer que nuestro director nacional de vialidad, un profesional de una trayectoria extraordinaria dentro del ministerio, renunciara a la dirección de vialidad. Porque también hay un principio de responsabilidad institucional, política o de dirección respecto a que, no quiero decir que el ingeniero Fernández, más lo podría decir yo, él fue mi subdirector cuando yo fuera 3 años director de vialidad, es un profesional extraordinario, pero insisto, los profesionales extraordinarios también tienen derecho a equivocarse o no hacer todo para asegurar, en nuestra opinión, que hubiese la inspección fiscal reforzada que requería un proyecto de esta naturaleza y de alta especialización. Este no era un proyecto cualquiera y requería un tipo de procedimiento especial. También ocurrió que, en su opinión, en mi opinión, la estructura colegiada del registro, el análisis del registro de las firmas está constituido por los directores de los servicios más importantes del Ministerio de Obras Públicas. Esa es la comisión de registro. Esa comisión de registro decidió finalmente iniciar un proceso sancionatorio y sancionar a Sañartu por el periodo de 1 año. También ha surgido la idea de que esto hubiera sido una suerte de instrucción ministerial. Yo quiero simplemente señalar, esta comisión de registro se reunió en numerosas oportunidades. No solo debatió, discutió la propuesta que el director de vialidad le hizo diciendo que 6 meses era el periodo de sanción al que debiera ser sometido Sañartu. Y la comisión decidió que la falta era o ameritaba una sanción de 1 año. La empresa Sañartu apeló a esta misma entidad en 2 oportunidades. Ahora tenemos esto en la Contraloría General de la República para tomar razón. Quiero decir que durante todo este tiempo la empresa Sañartu no puede salir del servicio. Por tanto, durante este tiempo se le han asignado otros proyectos. Sí, Sañartu tiene en la calificación que se establece por la vía de la asesoría de inspección fiscal las mejores calificaciones.
ha ocurrido que tenemos un inserto en los diarios y una serie de otras propuestas, y de hecho Sañarto, al parecer, más allá de la Contraloría General de la República, consideró necesario iniciar una acusación al ministro de Obras Públicas por prevaricación, es decir, por suponer que el ministro había, por decirlo así, prejuzgado la acción de esto y no había dejado operar con la autonomía que requiere la Comisión de Registro. Está en su derecho, como está en su derecho AFI a defenderse, o como también hemos tomado una decisión también muy difícil para nosotros, pero nos parece que el inspector fiscal principal a lo largo de la obra debió haber actuado con mayor prolijidad, aún entendido que es un proyecto de gran complejidad y uno no puede estar siempre viendo cómo le colocan la mezcla del acero, de todos esos niveles de detalle, porque no disponemos de un sistema de control, pero también tiene que asumir la responsabilidad y dejó el servicio. Son decisiones difíciles, pero son decisiones que nosotros queremos tomar también como parte de nuestra corresponsabilidad. Porque acá no podemos mirar esto y solo decir la empresa o solo decir la asesoría de inspección fiscal. También tenemos que tomar las medidas para que esto no ocurra, porque esto genera un desconcierto sobre obras nuestras. Fuimos el hazmerreír durante los meses finales, en vez de diciembre de 2013, 2014, hicieron todo tipo de chistes con el Cauca. Eso termina siendo lacerante para el prestigio del Ministerio de Obras Públicas. También tenemos que asumirlo y tenemos que asegurar que haya, si no un nunca más, por lo menos que se tomen todas las medidas para disminuir los riesgos. Problemas pueden ocurrir en obras complicadas y difíciles, pero que no sea por falta de voluntad nuestra. Señor presidente. Gracias, subsecretario. Tenemos inscrito 4 colegas que quieren intervenir, hacer preguntas. Yo no sé si el director de Vialidad en un par de minutos quiere agregar algo más, para objeto que los diputados puedan tener más elementos para sus reflexiones, para sus preguntas. Presidente, antes que resuelva eso, todos tenemos compromisos. Sí. De hecho, yo ya estoy superado por eso. Sugiero que, dado que no vamos a poder intervenir, vuelva a convocar a ellos para nosotros. No, sí está claro. Y podamos Me hacer parece, las preguntas, era porque si no vamos a estar, nosotros limitados en el tiempo y ellos limitados para la respuesta. Este presidente ya tenía esa reflexión. ¿Les parece, no, de que en la próxima sesión continuemos, porque van a quedar pendientes muchas preguntas? Quiero decirle al subsecretario Galilea que no solamente el 2014-2015, aún siguen los chistes y sigue el tema latente, por lo tanto no es una cosa menor. Entonces le ofrezco la palabra al director de Vialidad. Gracias, señor presidente. Tal como lo manifestara el subsecretario, la verdad es que la visión en retrospectiva es distinta a la visión en perspectiva. Para bien mío, tengo la visión en retrospectiva. Yo estoy recién nombrado director de Vialidad, llevo un par de meses. A lo que yo me quería referir es al caso de los tableros. Y voy a partir con un documento que es de la época de la empresa La Maestranza de Valencia, en España, que fabricaron los tableros. Ellos reconocen un error de interpretación de los planos. Para decirlo gráficamente, tenían un plano en que el norte estaba hacia acá. Por lo tanto, tenían tablero Las Ánimas, tablero Isla Teja. Vamos a suponer que con ese partieron fabricando el tablero de acá, el de la izquierda. Y luego toman otro plano en que tienen el norte hacia allá. Tablero Las Ánimas, en la primera hicieron el tablero Las Ánimas, tablero Las Ánimas y tablero Isla Teja. Entonces dicen, hagamos este, tablero Las Ánimas. Hicieron 2 tableros gemelos. Ese es el problema de esta situación. Y de nuevo, en visión retrospectiva, la gracia que tenía este puente, y que la gracia es que lo hace esbelto, o sea, las vigas son más chicas, es porque, como decía el subsecretario, es un tablero ortotrópico. La diferencia entre un tablero ortotrópico y un puente normal, es que en un puente normal las vigas, las que están abajo, son las que hacen la resistencia, la estructura, y lo que está arriba, donde circulan los vehículos, eso es peso muerto, ¿ya?
En cambio, en un tablero ortotrópico, tanto las vigas como el tablero, todo es colaborante, todo ayuda a la estructura y por lo tanto, como la parte de arriba ayuda, las vigas pueden ser más esbeltas. Pero dado eso, es mucho más preciso. Entonces, el haberle puesto un recrecido, que son las láminas de acero, una vez que se constató que se pusieron dos iguales, eso hace perder sus propiedades ortotrópicas. Al perder las propiedades ortotrópicas, eso significa que o lo hacemos de nuevo, puesto que hay un tablero distinto al actual, o hay que rediseñarlo, o hay que sacar el recrecido. Y el recrecido fue soldado. Entonces, esas condiciones hacen que esos tableros sean, en la realidad, inutilizables. Eso es lo que yo quería agregar, señor presidente. Ok, director de Vialidad. Tengo inscrito a 6 colegas diputados. Entonces, yo creo que nos quedan 10 minutos, en todo caso, ¿por qué? Y es muy importante que el Ejecutivo, el subsecretario, ministro subrogante y los que nos acompañan acá, porque tengo claro que la próxima sesión la cantidad de preguntas y reflexiones que van a haber sobre este tema no son menores. Y yo les pido que vengan bien acorazados para que no tengamos problemas como el Caucao. Y quiero de todas maneras, diputado, si usted quiere, me quedan 10 minutos, le ofrezco a usted la palabra, diputado Venegas. Porque no voy a prorrogar en todo caso, para que quede claro. Para que la apunten y queden para la respuesta. Bueno, lo primero es saludar a los representantes del MOP. Segundo, decir que me parece la exposición honesta, creo que fueron al punto, precisa. Me parece muy valioso a reconocer los errores del MOP y que se hayan tomado medidas, aunque éstas afectaran. Uno ve, Javier Osorio, lo considero mi amigo, trabajamos con él por mucho tiempo en otros momentos en el Ministerio del Interior y lamenté mucho su salida y ahora con la exposición de él, por una razón que es bastante banal, porque al final de cuentas, por las especulaciones, digo porque es bueno en esta instancia, porque quedó algunos la idea de que era una persona que había recibido algún incentivo por eso, en fin. Quiero hacer un comentario primero. Así como digo que me parece una muy adecuada presentación, me quedo con la sensación de que hay un punto que no se ha abordado y que tiene que ver con el proceso de licitación previo. Y ahí hay un tema de dudas que están instaladas, no solo respecto a esta obra, y esto a título de comentario, y ustedes tienen que asumirlo. Yo creo que él, a pesar de la complejidad del ministro y usted subsecretario, con la amplia experiencia que tiene, tienen que hacer algo para corregir estas cosas. Está instalado una cultura, ¿no es cierto?, en donde los procesos son poco claros, en donde hay intervenciones, ¿no es cierto?, de otras naturalezas, y están ahí. Ayer aparecía un artículo en El Mostrador, que hablaba algo así como el MOP cooptado por las empresas y las concesionarias. Yo no tengo cómo aprobarlo, pero comparto ese juicio. Y creo que ahí hay un tema esencial, porque creo que parte del problema es si efectivamente se licitó y se contrató a la mejor empresa, como en otros trabajos. Hablo por la región de la Araucanía que yo represento. ¿Cuántos caminos todavía no terminan cuando ya están mostrando problemas de defectos enormes? Y son las mismas empresas las que se repiten. Y nunca he sentido que las autoridades actúen cuando nosotros denunciamos eso. Tengo ejemplos muchos. Voy al camino, le tomo fotos, lo veo y se los mando a quienes correspondan. Entonces ahí creo que hay un tema, porque es importantísimo partir de ahí. Porque yo no puedo entender la cantidad garrafal de errores cuando nosotros precisamente la tarea de ustedes es cautelar que aquellos que le encargamos, además, una obra tan emblemática como el Puente Caucao, porque era el primer puente basculante en la historia del país, no tuviera las competencias profesionales y técnicas para garantizarnos que se iba a hacer bien.
y ahora descubrimos que tenía errores constructivos, que tenía errores severos, ¿no es cierto?, en términos de los materiales defectuosos que usó, como usted lo ha señalado, y entonces yo creo que aquí tenemos un problema serio. Y que no solo es eso, hay muchos otros que podemos seguir en la misma. Entonces, comentario, pregunta muy concreta. ¿Cuánto se ha gastado hasta la fecha de esos 13.000 millones? No dejo de reparar y hacerme cargo de lo que también comparto, que 900 millones en asesoría de mala calidad, a pesar de todos los pergaminos que usted señaló, pues, no es nada menos que el 6,92% del presupuesto total de la obra, señor subsecretario. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, tenemos a nuestro ministerio y a nuestros fiscalizadores en la absoluta inopia, exactamente, de una pobreza más que franciscana. No lo entiendo. Hay que fortalecer los sistemas internos del MOP, no podemos, porque además la integración vertical y estas posibilidades de relacionamiento entre las empresas es un hecho, po. Segundo. ¿Perdón? No, está bien. Hice un comentario positivo, porque eres muy elegante. Sí. ¿Cuánto se ha gastado? Preguntaba. ¿Cuánto de lo que la estructura? Ya entendí que, ¿no es cierto?, las tableros están malos. También entendí que el sistema basculante, ¿no es cierto?, inicial, que estaba en el proyecto original, no sirve, y ustedes mismos plantearon, ¿no es cierto?, que fuera este sistema cilíndrico. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, ¿cuánto se salva de la obra? Porque si los tableros están malos, ¿quién me garantiza a mí que los cimientos y todo aquello, el sistema de levante? Es decir, de verdad que yo creo que es un tema. ¿Quién paga? ¿Qué garantía tenemos de que esta empresa efectivamente, porque usted tiene una cuestión ante la Contraloría, pero ya conocemos cómo actúan estos consorcios, donde de repente hay incluso unión de empresas españolas, brasileñas, algunas relacionadas con altos niveles de corrupción en el país vecino y están operando aquí en Chile? Por Dios, ¿cómo va a ser posible? Y nosotros no tenemos ninguna manera de protegernos frente a eso. ¿Qué porcentaje del puente se salva en definitiva? ¿Y cuánto nos va a costar la estimación de volver a hacer todo lo que hay que hacer para que en teoría lo tengamos listo en octubre del 2018, como usted señala? Bueno, un minuto la diputada Álvarez quiere que es una cosa muy puntual. Súper puntual. Toda esta información nos asusta. Yo represento a la región de los lagos, usted sabe, su secretario, la provincia de Chiloé, donde estamos con el puente sobre el canal de Chacao, una inversión millonaria, donde estamos recién en el diseño. Entonces mi preocupación es, aquí estamos preocupados de una mala infraestructura, allá estamos recién en el diseño. Estamos a tiempo de que esto no vuelva a suceder por un lado, y por el otro tenemos una gran incertidumbre. Yo sé que no es el tema de hoy, pero en la próxima voy a hacer preguntas al respecto, porque hoy día todo nos da luces de que cuando lleguemos a la parte de ejecución no vamos a tener los recursos por parte del consorcio para que esto se lleve adelante. Espero aclarar eso, pero espero que no sea así, y con todo lo que ustedes han informado acá, lo único que tenemos es susto con esta nueva inversión de un puente de esta magnitud en la región de los lagos. Eso. Miren, subsecretario Galilea, ejecutivo, quedaron en la palabra los diputados Fernando Mesa, Jorge Sabaj, el diputado Leopoldo Pérez, Bernardo Berger, y quiero decirle que estamos en la diputada Loreto Carvajal. No voy a prorrogar, les quiero pedir que por favor en la próxima. Un minuto. Pero 30 segundos. Muy bien. Primero, felicitar la exposición. Ha sido maciza. Y ojalá todo esto la ciudadanía pudiera tener acceso a esta información. Es difícil, ya lo sé.
porque una serie de rumores y una serie de malos entendidos serían disipados. Y todos tenemos que colaborar para que nuestro Ministerio de Obras Públicas, independientemente del gobierno que sea, pues conserve el prestigio que siempre ha tenido. La pregunta es concreta y es por el imaginario popular. Casi no tiene que ver con mis dudas, sino con lo que yo he escuchado en los campos. Se dice, para ripiar o para asfaltar un caminito, se hacen un montón de mediciones de flujo vehicular, ¿no?, de rentabilidad social, y la gente pregunta, ¿se hizo todo esto con esta multimillonaria inversión con el Caucao? ¿Realmente rentable socialmente? ¿Realmente era útil? Porque por ahí se dice que son 2 barquitos al año los que van a pasar por ahí. Es lo que se escucha y lo que se dice. Por lo tanto, es importante conocer para esa gente... Quiero agradecerle, diputado Mesa, claro, su inquietud. para esa gente que tiene estas dudas... Por haberse pues, cumplido la explicarlo. sesión y esperando en la próxima sesión al Ejecutivo que esté presente para que pueda contestar la próxima sesión, ¿no?, el próximo martes. Por haberse cumplido, se levanta la sesión.